con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Policía detuvo a personas que estuvieron envueltas en el ataque en contra de la familia turista. Autoridades ya se alistan para la parada de Fackel de este sábado. Vuelven las corralejas en Colombia dejando heridos. Fuerte accidente ocurrió en Ecuador afectando a una familia. Llegan las promociones para el mes de enero en Winfrey Casinos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero, con un grato placer como todos los días. Les saludamos esperando que cada uno de ustedes en sus hogares hayan tenido un excelente jueves. Empezamos como siempre, como es tradición, con noticias locales y en esta oportunidad con el trabajo arduo de diferentes departamentos, entre ellos el cuerpo policial, que no descansan hasta llegar con el paradero de diferentes malhechores que están afectando nuestro turismo. Pues ellos recientemente hicieron varias entradas y detuvieron a algunas de las personas que estuvieron involucradas con los ataques y agresión física en contra de una familia turista que estaba en nuestra isla. Antes de que finalizara el año 2022, nuestra isla de Aruba se vio afectada con una lamentable noticia en donde algunas personas malhechores habían atentado y habían agredido físicamente al padre de una familia de origen canadiense que se encontraban en nuestra isla de turismo. Sin embargo, según lo que indicó el señor Lito Laclay de parte del cuerpo policial, confirmaron la detención de dos primeras personas y confiscaron un vehículo en el área de Post Chiquito. Allí detuvieron a una joven nacida en Colombia de 22 años, incluso también a su mamá la detuvieron por motivos de que estaba escondiendo a su hija, pero allí no se detuvo y comenzaron con más investigaciones. Este fin de semana pasado la policía estuvo trabajando frente a este caso y este lunes en el área de Jan Fleming detuvieron a otro joven de 24 años y también a otro joven de 21 años, ambos que nacieron en Aruba. Aunque detuvieron a estas dos personas, no se descarta que muy seguramente van a tener más detenciones, según lo que indicó el vocero del cuerpo policial. Ante esto también indicó la CEO de Ajata, la señora Tisa Lasorte, indicando que un crimen en contra de un turista es un crimen en contra de toda la isla, porque sabemos que Aruba depende del turismo. Por otra parte, también ella dio palabras de elogio por el trabajo rápido de las autoridades. Estamos contentos como la policía actuó tan rápido para poder arrestar a estas personas que cometieron este crimen y también contamos con un buen sistema de justicia para poder sacar a estas personas de nuestra sociedad, indicando no solamente que Aruba necesita más vigilancia de equipos, seguridad y policía para poder prevenir la situación del crimen. Cambiando de tema, señores, después de una pausa de 2 años por culpa del COVID-19, la isla ya se alista para celebrar este próximo sábado 7 de enero la parada de Fackel. Ante esto, el cuerpo policial ya están listos para no solamente controlar antes, durante, pero también después de la parada. Aruba, una vez más, ya está lista para esta temporada de carnaval. Sabemos que tuvimos 2 años en los cuales no se registró ningún evento carnavalesco así bien organizado debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ya este año se estará celebrando la edición número 69 del carnaval. Este sábado 7 de enero inician con las actividades, en esta oportunidad con la parada de Fackel. El cuerpo policial de Aruba ya está listos para lo que será esta temporada tan álgida como lo es el inicio del carnaval. El día de ayer se reunieron todas las instituciones involucradas en estas actividades, en donde allí los organizadores, bajo el nombre de SMAC, afinaron los diferentes detalles para lo que se llevará a cabo este próximo sábado con la parada de Fackel. La vocero suplente del cuerpo policial de Aruba indicó que ellos tienen en este momento 6 grupos por parte de la parada del carnaval y que está programada para iniciar a las 8 de la noche y terminar a las 2 de la mañana. SMAC y la policía, según lo que indicaron, no van a esperar absolutamente a nadie, sino que por el contrario van a cumplir con el tiempo de la programación. La señora Liliana Rasmein también resaltó que nada cambió respecto a los controles que se estarán desarrollando antes, durante y después de la parada. Controles estrictos que comenzarán el sábado a las 6 de la tarde y terminarán el sábado a las 6 de la mañana. El cuerpo policial también tendrá los diferentes protocolos para este tipo de actividades.
En otra información, sabemos que el Departamento de Impuesto está bien ocupado con todo lo que ha sido este cambio de año y también trabajando con la ley de impuesto del 2023. Sin embargo, recordemos que para todas las personas que son conductores de los vehículos tienen que hacer el pago de sus placas. Como sabemos, uno de los requisitos para poder manejar en las vías de Aruba es cumplir con absolutamente todos los pagos, no solamente el pago del seguro, pero también la placa del número, y de esta forma el Departamento de Impuesto tiene la siguiente información. Recordemos que durante estos días, que son días bastante álgidos para el cuerpo policial, ellos van a hacer una serie de controles para que así puedan verificar que la persona que está manejando el vehículo tenga todo en orden. Uno de ellos es que tenga el pago del impuesto del vehículo de motor. Ante esto, recordemos que al menos la primera mitad de lo que lleva la placa lo podrán hacer hasta el 31 de enero y de esta manera al menos cumplir con esta primera parte. Es importante porque sabemos que hay muchos cambios que entraron en vigor frente al Departamento de Impuesto y es por ese motivo que uno de ellos es el pago del impuesto de los vehículos. Es algo que se debe hacer para poder estar en las vías manejando libremente. Recordemos que si una persona no ha hecho el pago, por ejemplo, pasado del número, no podrá ponerse al día con este nuevo pago hasta que no pague el que tiene pendiente. Empezamos nuestra ronda internacional en Caucasia, Antioquia, en Colombia, en donde hasta el momento son 39 personas las que resultaron heridas debido una vez más a estas corralejas. Recordemos que el año pasado también, debido a estas festividades al inicio del año, también hubo diferentes tragedias. A continuación, lo que ocurrió. Caos y personas heridas. Ese fue el panorama que dejaron las corralejas que se realizaron en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, donde hoy aumentó el número de personas lesionadas. Han resultado entonces estas 39 personas heridas, 40 menores de edad han sido retirados incluso del evento, menores que no deberían estar participando de estas actividades. El gobernador encargado de Antioquia, Juan Pablo López, fue enfático al momento de señalar que las autoridades municipales no hicieron caso a la orden del departamento. Decir que es evidente y es reiterado el incumplimiento por parte del municipio de Caucasia de la normativa que está presente y está vigente y se ha compartido desde el año 2020 con todos los municipios que tienen estas celebraciones. Pero el número de heridos no solo pasa por los asistentes, también por los animales. 4 caballos heridos que nosotros como administración municipal le activamos la ruta y hasta el momento están en fuera de peligro. Corregimientos como Arboleta y Nechí confirmaron la cancelación de sus corralejas a raíz de este suceso. Sin embargo, las autoridades del municipio de Necoclí mantienen el evento para este fin de semana. La gobernación de Antioquia también confirmó que ya solicitó información para conocer los avances de la investigación de las corralejas que se realizaron el año pasado y que dejaron un saldo de más de 20 heridos. Ahora nos vamos a Ecuador, a unas fuertes imágenes que quedaron grabadas bajo una cámara de seguridad al momento en que un conductor de un vehículo al parecer pierde el control de este y afecta atropellando a una familia que estaba pasando por este lugar. Advertimos que las imágenes son fuertes. Cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer, sus 2 hijos y su hermana fueron embestidos por un auto en el sector de Cañalito, en la vía Quevedo-Valencia, provincia de Los Ríos. Las víctimas regresaban de celebrar un cumpleaños, iban caminando a un lado de la vía. Desde otro ángulo quedó registrado como una de las mujeres terminó varios metros más adelante a causa del fuerte impacto. 2 personas murieron y 2 quedaron heridas. Las 4 personas venían en calidad de peatón, ¿no? Entonces fueron embestidas por este vehículo. Puede ser porque sea condiciones climáticas, porque estaba lloviendo, o puede ser de pronto por daños en la vía, pero ya se están realizando las respectivas investigaciones donde se van a determinar las causas basales de este hecho. Además de este vehículo, hay otro involucrado
que habría arrollado a la fallecida cuando su cuerpo quedó en la calzada. Las víctimas fueron identificadas como Katiuska Fuentes Bustamante, de 36 años, y su sobrino, John Baños Ramírez, de 15 años. En el sector El Pantano del Cantón Quevedo son velados los restos del adolescente. El bebé que está aquí se le está velando. Él se percata y él trata de empujar a las personas, o sea, como mamá y a la hermana, o sea, a la niña que le estoy comentando. O sea, como ya no dio más tiempo, entonces el carro lo agarra a él de lleno, cosa que casi matándolo al contado ahí. Hasta allí también llegaron docentes y compañeros del colegio donde John cursaba el primer año de bachillerato. El carro con el que fueron atropellados fue abandonado metros más adelante del accidente y ahora permanece en el patio de retención vehicular de la CTE, situado en el Cantón Buena Fe. Nos devolvemos ahora a Bogotá, a Colombia, en donde continúan las labores del cuerpo de bomberos, porque allí están trabajando con un incendio de una fábrica de colchones. En este momento se abre una investigación para saber primero de dónde provino este incendio y también tratar de remediar los hechos que afectaron a esta empresa. Sobre las 9 de la mañana comenzó la conflagración en la planta de colchones. Las llamas tomaron fuerza y el personal de la fábrica con extintores poco pudo hacer y para ellos solo quedó salir corriendo para salvar sus vidas. A pesar del trabajo intenso de los bomberos que llegaron al lugar, a los pocos minutos las llamas alcanzaron los 15 metros de altura aproximadamente. La columna de humo cubrió todo el occidente de la ciudad. Cada vez era mayor el riesgo y lo que temían sucedió. El fuego se extendió y llegó a la bodega donde estaban almacenados los químicos utilizados en la fábrica incendiada. La gente, como pudo, cargó con los barriles llenos con los químicos para sacarlos del lugar y evitar una tragedia mayor. El incendio y el riesgo de su propagación obligaron a suspender el tráfico por más de 3 horas en una de las principales salidas y entradas de la capital, la calle 80 entre Bogotá y Siberia. Esperando a ver si habilitan un solo carril para poder salir. Estamos a la espera, a ver qué pasa. Quienes viven fuera de la capital en municipios como Tenjo, Cota y Subachoque no tuvieron otra opción que caminar hasta encontrar un bus que los llevara a casa. ¿Y hasta dónde va a caminar? Hasta donde Dios nos deje pasar, ahí para allá. ¿Hasta encontrar algún bus que los lleve? Ah, sí, señor. Pues me dijeron que caminar hasta el Romboy de allá, a ver si de pronto de los de para allá me acercan allá. Más de 200 hombres enfrentaron las llamas que han dejado 8 personas afectadas por inhalación de humo, entre las 600 que laboran en la fábrica. Entre tanto, los Estados Unidos, a pesar de que el año pasado vivieron diferentes temporadas muy fuertes de bajas temperaturas, sin embargo el año 2023 ya anuncian diferentes tornados y también algunas tormentas de nieve. El informe es de Laura Sepúlveda de La Voz de América. Con fuertes inundaciones en Kentucky y al menos 6 tornados en Illinois, llegó a Estados Unidos la primera tormenta invernal del año. California fue otro de los estados impactados y allí una persona perdió la vida. Varias zonas del país permanecen bajo alerta por condiciones climáticas que podrían registrarse hasta el viernes. Se distribuyeron más de 8.500 sacos de arena a la gente en todo San Francisco y anticipamos que se avecina otra tormenta. Una tormenta mañana que se estimó en 2 a 3 pulgadas, pero definitivamente nos estamos preparando para más. Aparte de fuertes lluvias en California, en donde se prevé una tormenta brutal, se espera una acumulación de hasta 90 centímetros de nieve acompañada de vientos de hasta 80 kilómetros por hora en lo que se conoce como ciclón bomba. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse en casa, pero algunos deciden abastecerse. Dijeron que esto iba a ser malo y realmente lo fue. Ahora que dicen que esto va a ser mucho peor, quiero asegurarme de estar preparada y no tener que hacer esto cuando ya esté lloviendo como me tocó el sábado. En Alabama se registraron desconexiones eléctricas por amenaza de tornados. Y en Minneapolis, varios vuelos se han visto impactados a cuenta de la acumulación de nieve en la pista de aterrizaje. Según la empresa FlightAware, hasta el mediodía de este miércoles casi 13.000 vuelos habían registrado retrasos y otros 3.600 cancelaciones a lo largo de Estados Unidos. Nos vamos ahora al paso fronterizo de Paraguachón entre Venezuela y Colombia, en donde muchas personas, la comunidad se encuentra totalmente incomunicada debido a que no permiten el paso de vehículos particulares. El informe es de Noticias Caracol.
Adrián Reverón es un comerciante que tiene una tienda del lado venezolano. Mientras habla con nosotros, va cargando en una carretilla la mercancía que compró en Colombia para abastecer su negocio. ¡Ey, Cuatro Bocas, no, ahorita mojan Cuatro Bocas! Aunque se habla de la reapertura total de la frontera, dice que todavía no les permiten pasar en sus vehículos particulares. Aquí en la frontera no, esté abierto, esté cerrado, es igual. Aquí, mucha corrupción. Y aquí lo que quitan es la plata, aquí que manda es plata, si no hay plata no hay nada. ¿Le quitan algo por llevar toda esta mercancía? Claro, pues aquí tenemos que pagar como 20, 30. La odisea no solo la vive Adrián, sino también Carlos González, quien trabaja como auxiliar de un vehículo usado para el transporte de pasajeros y quien diariamente escucha parte del drama que viven los que deben pasar por las denominadas trochas. Los que vienen de Maracaibo se bajan de aquel lado, en Venezuela, y pasan por aquí a pie. Y lo que viene de Maicao también quedan aquí en la C y pasan caminando para allá y agarran los carros que van de este lado de Venezuela para Maracaibo. Pese al anuncio de la reapertura de la frontera, algunos viajeros narran lo que tienen que vivir para llegar al otro lado. La travesía es aquí, que todavía no han abierto ahí la frontera. Bueno, de aquí nos trasladan en otro auto y allá en Los Filúos nos trasladamos en otro vehículo para llegar hasta allá. Con varios transbordos, algunos conductores y comerciantes pasan pollos en cajas, comida, bebidas, medicamentos y hasta elementos de aseo. Pasan el comercio, los productos, todo normal. Tras el anuncio de la reapertura total de la frontera, las autoridades anunciaron el inicio de algunos controles. Y vamos con una de las noticias del día. Allí el Papa Francisco también le dio el último adiós al Benedicto XVI con todas estas honras fúnebres que se han desarrollado después de que se conociera lamentablemente su muerte. Unas 50.000 personas, según las primeras estimaciones, han despedido al Papa emérito Benedicto XVI en el funeral celebrado en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Instantes después de las 8:45 de la mañana, hora de Roma, salió de la basílica el féretro de Joseph Ratzinger, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años. Cerca de las 9:30 dio comienzo el funeral, presidido por el Papa Francisco y oficiado por el cardenal decano Giovanni Battista Re. El Papa Francisco subrayó la sabiduría, delicadeza y entrega de Joseph Ratzinger. El Papa ha reivindicado la búsqueda apasionada de Ratzinger por comunicar el Evangelio y ha instado a la Iglesia a seguir sus huellas. Solo al final de la homilía se ha referido directamente al Papa emérito pronunciando su nombre, Benedicto, fiel amigo del esposo, refiriéndose a Dios. Ha comentado: uno de los momentos más emocionantes se vivió casi al final del funeral, cuando el Papa Francisco se situó frente al ataúd de Joseph Ratzinger en silencio, mostrándole sus respetos antes de que fuera introducido de nuevo a la basílica. El féretro fue llevado a las grutas del Vaticano para ser enterrado en la cripta donde reposan otros papas. Concretamente, a petición del difunto, reposará en la tumba que ocupó durante años su admirado Juan Pablo II, antes de que su cuerpo fuera llevado a la superficie de la basílica tras su beatificación en 2011. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Sei Tar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Sei Tar, mais cubo por imaginar. É wiki data da domina. Busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Sei Tar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea,
Pepto-Bismol te alivia náusea, diarrea, quemamiento y malestar de estómago, causado exceso de comida y bebida. Pepto-Bismol, busque na botica preferida. El pez controla llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywalk. Bye-bye. Llega, may bispayo te mata na. Bom dia, meu. E mata na, aí tem problema. Ya, mãe. Está claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a boca do trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa minha cabeça. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en este momento muchos padres de familia tienen el mismo dolor de cabeza y son los útiles escolares. Comprar absolutamente todos los útiles para el regreso a clases de los niños. Una TikToker en Colombia hizo un balance de lo que cuestan esta lista de los útiles escolares. Bueno, hoy les voy a mostrar la lista escolar más costosa que he vendido para sexto. Año tras año se conocen casos de exageradas listas escolares en diferentes colegios en muchos países, incluyendo por ejemplo Colombia, aunque desde el Ministerio de Educación se ha recomendado pedir lo estrictamente necesario. Hay muchos colegios que siguen exigiendo útiles por montones. En redes sociales se viralizó un video que se expone los costosos que pueden salir estos útiles. Una TikToker expresó su asombro luego de vender la lista más costosa en lo que llevaba trabajando en el centro de Medellín. Según detalló la creadora de contenido, se trató de una lista de estudiantes de sexto grado y entre las exigencias se destacaban 17 cuadernos, pasta dura, resaltadores, juegos de reglas, bloc de hojas, iris, bloc cuadriculado, correctores, minas, portaminas, sacapuntas, compás, plastilina, calculadora científica, colbón y la Constitución. El costo total de la compra fue más o menos de 238.000 pesos colombianos. El precio fue tan elevado que, según ella, hasta la abuela de la menor colaboró para pagar. Y llega nuestra emisión de Primera Plana, las más virales, y en esta oportunidad como una joven intentó tomarse un selfie a la orilla del mar y sin embargo una ola no lo permitió. Vean por qué. Se trata de la inesperada situación que vivió una joven cuando pasaba un ameno día en la playa. Tal y como se puede ver en este video compartido en redes sociales, una mujer posa frente a la cámara de su acompañante mientras se encuentra disfrutando del mar. Ella tenía la intención de llevar a cabo una fotografía, pero nada ocurrió como lo esperaba. Cuando posaba y sonreía, una ola vino detrás de ella y la revolcó bajo el agua. La joven hizo todo el esfuerzo para poder salir a flote. Sin embargo, cuando lo logró, terminó totalmente despeinada y sin la posibilidad de obtener una buena selfie. Llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba, porque arrancamos este año 2023 con un tremendo jackpot. El Mini Mega está en 700.000 florines y con el Mega Plus está en 300.000 florines, lo que quiere decir que tenemos un total de 1 millón de florines. Aruba está listo para convertirse en el primer millonario del 2023. Recuerden que mañana, viernes 6 de enero, el jackpot del Mini Mega está en 700.000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 300.000 florines extra, lo que da un jackpot total
total de 1 millón de florines. Compren su ticket desde ya y de esta forma también van a estar en juego. Y si hablamos de imágenes y si hablamos de mascotas, ¿qué tal este perrito que decidió enfrentarse a una enorme rata? Allí sus dueños decidieron grabar al animal. Miles de usuarios en TikTok han quedado impresionados al ver un reciente video viral publicado en esta plataforma. En las imágenes que tienen como protagonista un perrito y una rata, ambos animales se encontraban en la calle y se enfrascaron en una batalla. Tal y como se puede apreciar en este video, un perrito que iba de paseo con su dueña se encontró con esta rata y no dudó en acercarse. Pese a que muchos pensaron que se aproximaba para jugar, otro era el fin. El perro comenzó a atacar a esta rata y ella no tuvo más reparo que defenderse y hasta dio varios saltos para poder escapar de este perrito. La dueña del perro se apresuró en grabar este tenso momento y no dudó en compartirlo en las redes sociales. Y los dejo con las mejores promociones para este mes de enero de Win Creek Crystal y Seaport Casino. Sim, mas nos tursa riba c'è luna, nos seniors bonus, normalmente riba c'è luna di januari, 50 plusers nanda bini, nanda hunga 50 puntos e nanda recebi $10 free play. Pero via que nos está un bonus round panang, que tubira último c'è luna di luna, ku bonus round aqui, nanda hunga 50 puntos, pero cada 30 minutos nos saca 2 ganadores. Caminhando por ganhar um máximo de $200 de free play. Essa é a arriba de luna. E arriba de viernes e de sábado, nós temos Superstar Cash. Caminhando bem, nós também hunga 125 pontos. Então, assim, nós participar para ganhar prêmio em cash. O máximo de $750 de cash. Nós vamos sacando 3 ganadores. Cada hora, vamos começar por 7, 8 e 9 horas. Essa que também arriba o weekend, de viernes e de sábado, no Superstar Cash. E dia 22 de januário, nós temos Lucky Rabbit. Essa é Chinese New Year. Esta começar por dia 9 até o dia 22 de januário. Tenho que acumular 250 pontos. E assim, no dia 22 de januário, começando por 3 horas, nós começamos a print e ticket até o dia 7h45. Passando 8 da noite, nós sacamos os ganadores. Vou ganhar um máximo de $1,000 de cash. Isso aí também para nos Chinese Year, Lucky Rabbit. E também dia 25 de januário, nós temos dia de Batico. Caminho bota bem casino, botamos 75 pontos. E assim nós vamos sacar 2 ganadores cada 30 minutos, começando por de 4 até o 7 horas. Caminho por ganhar um máximo de $400 de cash. E para invitar um tour, passa no Win Creek Casino e desfrutar de turnos promocionales con este para el luna de januario. Arranca este año 2023 y como siempre, como nos estábamos esperando, Win Creek Crystal y Seaport Casino llegan con grandes campañas y promos para este mes de enero para toda la comunidad. Así que ya lo saben, si ustedes quieren participar, jugar y ganar premios increíbles en el casino de moda, tienen que venir bien sea a Crystal o a Seaport Casino. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en redes sociales, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Mañana volvemos a tener una cita con la información.